Estamos estudiando los primeros pasajes de este hermoso libro. ¿Y por qué estamos estudiando el libro de Génesis o Bereshit? Porque en el libro de Génesis de Bereshit están los principios que Dios estipuló, que Dios enmarcó de cómo iba a funcionar la humanidad y todo su entorno. Entonces es tan importante entender cómo funciona todo desde el principio, porque quizá hay situaciones en nuestra vida que a lo mejor no sabemos cómo va o cómo funciona, porque nos hemos perdido el principio. Es decir, es como querer entender una película viéndola los últimos 10 minutos. ¿Qué pasa cuando usted ve una película los últimos 10 minutos? Tú dices, pues quién sabe. Usted ya vio el desenlace, pero no supo todo el contexto, toda la trama que se desarrolló. Bueno, eso es lo que pasa cuando muchas veces leemos la Biblia y solamente leemos el Nuevo Testamento. Usted está leyendo los últimos 10 minutos de esta historia de la humanidad. Tenemos que entender todo el contexto, cómo es que Dios creó y formó todo. La semana pasada vimos el primer día de la creación. Fue un tema interesante porque la gente me dice, algunos me dicen, no muchos, pero algunos sí me preguntan, ¿por qué Dios no hizo todo en 6 días? ¿Por qué lo hizo todo en 6 días? ¿Por qué Dios no lo hizo así? ¿No? Si Dios es tan grande, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no, en lugar de 6 días, por qué no hacerlo en un segundo? Pues no, que es tan grande y tan poderoso. Sí. El pensar de esta manera es una manera equivocada y te voy a decir por qué. Porque Dios a propósito nos lleva día por día, porque nos hace entender que Dios es un Dios de procesos. Él no hace nada instantáneo. Y el llevarnos por el día 1 y llevarnos por el día 2 y llevarnos por el día 3 y sucesivamente es porque Él desea revelarnos los procesos y que aprendamos la lección del día a día. No sé si me puedes bajar un poquito el volumen, Mike. Siento un poquito alto y no quiero. Entonces, ¿ustedes creen que Dios pudo haber hecho el universo en un solo segundo? Claro, pero nos hubiéramos perdido absolutamente de todo. Pero Dios es tan bueno y tan sabio que nos lleva día 1, día 2, dice esto, dice el otro, para que nosotros vayamos entendiendo los principios que hay dentro de cada día. Así como la semana pasada aprendimos que el propósito del vacío, el propósito del caos, el propósito de la oscuridad, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, Dios a propósito, Él vio a futuro la forma en la que iba a solucionar ese vacío, ese caos, ese desorden. ¿Cómo lo soluciona? Con las primeras palabras que Dios habla. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Dijimos que la luz es instrucción. Luz es la palabra de Dios. Es decir, quien está en tinieblas tiene ausencia de instrucción. Y cuando tenemos falta de instrucción en nuestra vida, falta de luz, estamos en oscuridad, entramos en caos, entramos en desorden. Cuando una persona tiene luz, es decir, tiene la palabra de Dios en su vida, tiene luz, tiene claridad, tiene orden. Y eso es lo que estamos buscando con estas enseñanzas, que usted tenga suficiente luz en su vida para que usted pueda ordenar lo que necesita ordenar. De eso se trata el libro de Génesis, los primeros 11 capítulos. Dios puso el orden de todas las cosas. Y hoy vamos a aprender sobre el día 2 y el día 3. El misterio que engloba el día 2 de la creación y el día 3. Así que póngame mucha atención porque esto se va a poner muy denso, muy profundo. Hay para todos los niveles en esta enseñanza, entonces no se preocupe. Si usted agarra algo y dice, lléveselo. Si usted a lo mejor no está entendiendo algo, no se preocupe, pero llévese algo por lo menos. Yo se lo pido. Entonces, usted tiene que entender que estoy hablando a todo un público de diferentes niveles, diferentes formaciones, y lo único que intento es que todos llevemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Así que vamos a partir de Génesis capítulo 1, el versículo 6. Porque en este segundo día se nos va a hablar de la creación de los cielos. Digan conmigo, cielos. ¿Qué implican los cielos? ¿Saben?
A veces no pensamos mucho, pero al decir cielos estamos utilizando una palabra en plural. Decimos cielos porque no es solamente un cielo, son cielos, significa que hay varios cielos. Hoy vamos a aprender que son habitaciones donde en esos cielos habita, en uno de esos cielos habita Dios, en uno de esos cielos habitan los seres celestiales, en uno de esos cielos están todos los cuerpos celestiales como el sol, la luna, las estrellas. Bueno, son distintos cielos de los cuales nos está hablando aquí. Por ejemplo, no sé si usted sepa, pero la oración del Padre Nuestro, cuando usted dice Padre Nuestro en hebreo es Avinu Sheva Shamayim. Cuando usted dice Sheva Shamayim, en la palabra Sheva Shamayim usted está diciendo Padre que estás. Sheva es el número 7. Sheva Shamayim. No lo tradujeron Padre Nuestro que estás en los cielos. Cielos, plural, pero en el hebreo sí nos está haciendo dirección o nos está mostrando Sheva, que es el número 7. Nos está hablando en realidad que, por ejemplo, en la escritura encontramos que hay 7 palabras distintas para cielo. No hay una sola palabra para cielo, hay 7 palabras. ¿Qué significa que hay 7 cielos? No lo sé. Cabe la posibilidad de entender que hay 7 cielos. Lo que sí podemos comprobar hasta el día de hoy, al menos son 3 cielos. Los 7 cielos no se los puedo comprobar, pero sí hay 7 palabras distintas en la Biblia para cielo en hebreo. Pero por lo menos 3 sí podemos comprobar. No quiero dejarlo de lado. Entonces, en el día 2 vamos a aprender un secreto que se nos va a revelar hoy. Al leer esta escritura, está delante de nuestros ojos. Vamos a aprender sobre el número 2. El día 2 de la creación nos revela que el Eterno creó todo de forma dual. De forma dual. Diga conmigo dual. ¿Qué significa dual? Pues de 2. ¿Qué significa que Dios creó en el segundo día? En el segundo día Dios hizo todo de forma dual. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Bueno, te lo voy a decir. Dios creó el principio de la imitación y de la copia. ¿Qué estás diciendo? Que la tierra es una imitación de lo que está en el cielo. Lo que hay en la tierra es una copia de lo que hay en el cielo. A propósito, dentro de la oración del Padre Nuestro, ¿acaso no decimos, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra? Porque esa es la intención de Dios, es que los cielos son el modelo para nosotros que estamos aquí en la tierra, de que la tierra se parezca cada vez más al cielo. Así fue creado, que la tierra pueda ser un reflejo del cielo. Este es el principio que se conoce como el 2 tiene que llegar a ser como el 1. Sabe que usted y yo en esta tierra no somos el número 1. Sabe que usted en esta tierra, ¿usted qué número es? Nosotros somos el 2. ¿Alguien sabe de casualidad quién es el número 1? El Eterno, Dios. Dios es el número 1 y el 2, que somos nosotros, tenemos que parecernos al 1. El apóstol Pablo lo dice en una manera más bonita y dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, a partir de aquí se establece el principio de original y copia. Dios le dice a Moisés en Éxodo 25 que construya el tabernáculo conforme al modelo celestial. Lo que construye Moisés es el tabernáculo en la tierra, pero es una copia del tabernáculo que está en el cielo. Una vez más, el principio de original y copia. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de Adán? Es interesante, piensa un poquito en Adán y en las palabras que aparecen en Génesis 1:26 y el 28. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa? Que el hombre se parece a ¿quién? El hombre se parece a Dios. Dios es el original,
nosotros somos la... Esto es lo que estamos aprendiendo en el día 2. Por ejemplo, en nuestra Biblia tenemos Antiguo Testamento y tenemos Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una copia del Antiguo Testamento. Otra vez, el número 2 está presente. Dos pueblos, Efraín y Judá. Para los que ya tienen un poquito más de tiempo en la palabra, ustedes saben quién representa Efraín y quién representa Judá, ¿no? Las tribus del norte y las tribus del sur. Dos pueblos. ¿Por qué dos? Bueno, sabemos que Efraín son las tribus que fueron dispersadas en las naciones, las 10 tribus, de las cuales entre todos esos extranjeros estamos nosotros los mexicanos, por supuesto, Efraín, y está Judá, el pueblo judío. Somos dos pueblos. Y esto es interesante porque aquí podemos entender, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Otra vez, sé que hablo mucho de la parábola del hijo pródigo, pero tiene muchísima enseñanza, porque el hijo pródigo nos revela al padre y nos revela al hijo mayor. El hijo mayor es Judá, los judíos, y el hijo menor es Efraín, los gentiles, que se fueron a malgastar y se perdieron, pero que un día van a regresar y el Padre los va a tener de regreso. Así que esto es interesante. Por ejemplo, hablamos del reino de Dios, el reino espiritual y el reino físico, el reino material. Entonces es inevitable pensar en este número 2, pero vamos a la materia. Génesis 1:6 o Bereshit 1:6 dice: luego dijo Dios, haya expansión o firmamento, sería la palabra más correcta, en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Bueno, esta palabra expansión es una de las palabras con la que se interpreta la palabra cielo o firmamento. La palabra expansión, tomada de la concordancia Strong, los que tienen concordancia pueden buscar esta palabra, es la palabra 7549, se dice raquia, raquia. Significa expansión, pero también es como si fuera una tela o un paño. ¿Qué es la intención de Dios? La intención de Dios es que una vez que en el día 1 echó a andar el principio de la separación, porque Dios separó las tinieblas de la luz, ahora en el día 2 lo que está haciendo es que está separando las aguas. Y dice que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Ahora, ¿cuántos ya se dieron cuenta que hay un problema aquí? Cuando Dios dice que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, ¿cuál es el problema? Es obvio saber que las aguas de abajo son los mares, los océanos, pero las aguas de arriba, ¿esas cuáles son? Porque hay algo que separa las aguas de arriba de las aguas de abajo. Lo que separa las aguas es la expansión. A propósito, este principio de separación, lo que está buscando Dios es que lo que está abajo busque alcanzar llegar a lo que está arriba, que lo que está abajo se parezca a lo de arriba, pero hay un obstáculo, la expansión. Esta separación hace que el hombre busque superar esos obstáculos para poder llegar, aspirar a ser una persona más espiritual, por supuesto. Bien, vamos a entender esto. Versículos 7 y 8 dice: e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Bueno, como se los explicaba hace un ratito, fueron creados los cielos o separados los cielos. Bíblicamente hablando, puedo comprobar que hay 3 cielos. Segunda de Corintios 12:2 nos habla, por ejemplo, del apóstol Pablo, quien está dando su testimonio, y él está hablando que en algún momento él fue llevado al tercer cielo. Estamos en presencia de algo sobrenatural. Esto no es algo que nos pase a cualquiera de nosotros cualquier día de la semana. Hoy fui al tercer cielo. No. Estamos en presencia de un acto sobrenatural.
y que gracias a que el apóstol Pablo fue y que también el apóstol Juan fue y recibió el Apocalipsis, es que nosotros podemos entender que sí hay un tercer cielo. Dice 2 Corintios 12:2, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, está hablando de él, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo? Él llega un momento donde dice, no sé si fue en el cuerpo, no sé si fue en el espíritu, lo único que sé es que fui arrebatado al tercer cielo. Fue una experiencia sobrenatural. Pero este versículo nos sirve para apoyar la existencia de un tercer cielo. ¿Qué hay en el tercer cielo, pastor? En el tercer cielo podemos considerar o podemos creer que es el lugar donde Dios habita. Es el lugar, un lugar que no tiene acceso absolutamente nadie, solamente algunos cuantos, los cuales Él ha escogido y ha querido para mostrar o revelar algo. Si hablamos de un tercer cielo, podemos hablar de un segundo cielo. El segundo cielo, pues prácticamente es el lugar donde se encuentran los cuerpos celestiales. Hablamos de planetas, hablamos de galaxias. Esto lo podemos verificar, claro, con un buen telescopio, con una buena investigación podemos corroborar que hay un cielo, un segundo cielo. Cuando hablamos de un primer cielo, estamos hablando de la atmósfera hacia la tierra. Es decir, donde vuelan los aviones, donde vuelan los pájaros, esa es la expansión y el cielo, el primer cielo, por así decirlo. Y eso lo podemos corroborar. Pero científicamente hablando, nadie puede corroborar, científicamente hablando, un tercer cielo. Y entre más los científicos tratan de investigar, dicen es que el universo se sigue expandiendo, sigue creciendo. Es inútil porque entre más le buscamos sigue habiendo más y más y más y más y más y ya nuestra mente ya no da más. Si ustedes recuerdan el video que vimos la vez pasada sobre los planetas, llega un momento donde tú dices ya, suficiente. Ni siquiera nos vemos como planeta al lado de esas grandes estrellas, ya ni siquiera somos nosotros algo. Porque llega un momento donde va más allá de nuestra capacidad. Ahora, en Génesis capítulo 15, versículo 5, Bereshit 15:5, Dios le dice a Abraham, aquí hay un ejemplo de los cielos. Dios le dice a Abraham y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos, es decir, la expansión, el firmamento. Y Dios le dice, cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Esta palabra cielos es la palabra para el primer cielo. Es el primer cielo lo que podía ver, lo único que podía ver Abraham en ese momento. Bueno, es ahí donde podemos vislumbrar incluso algunas estrellas. Bueno, pero pastor, ¿y qué pasó con las aguas que estaban arriba? Bien, déjame llevarte a ese punto, porque las aguas que están arriba es todo un tema, Es todo un tema. Se han hecho muchas investigaciones para corroborar a qué se refiere la Biblia cuando dice que Dios separó aguas de arriba de las aguas de abajo. Entonces se cree que en el principio de la creación, por lo menos los primeros años de la creación, había alrededor de la tierra una especie como de capa hidráulica que generaba una cobertura alrededor de la tierra como de protección. Es decir, que cuando la tierra empezó a formarse y crearse, esa misma cobertura, y que Dios hizo esa separación, esa misma cobertura o capa hidráulica se deshizo. Pero es muy interesante notar que cuando estudiamos, y vamos a llegar ahí algún día, sí que lo vamos a llegar, cuando estudiemos el diluvio en Génesis capítulo 6, cuando estudiemos el diluvio, dice la palabra de Dios que cómo fue el diluvio. Dice que las cataratas de los cielos se abrieron y los abismos de la tierra se abrieron. Es la única manera en la que tú puedes explicar cómo es que el agua llegó a tapar incluso hasta los montes más altos. ¿Cuál es la montaña más alta actualmente? El Everest. Imagínate el Everest tapado de agua. Imagínate cómo estaba el agua. Entonces, en este diluvio global nos demuestra que Dios hizo salir el agua otra vez desde arriba
y desde abajo. A veces es un poco complicado entender, pero la gente que ha vivido en la costa sabe que el agua sí sale a veces de la tierra. La otra vez alguien me decía, es que se levantó el piso y se metió el agua. Yo, ¿y cómo es eso? Sí, abajo de la tierra está saliendo el agua. Claro, porque precisamente este planeta es conocido, curiosamente se llama planeta Tierra, pero está compuesto 3/4 partes de ¿qué? El planeta azul, ¿no? Interesantemente, el agua juega un papel interesante dentro de todo esto. Entonces, establecemos el principio del día 2. El día 2, Dios crea el modelo y la copia. Se establece esta dualidad de que el 2 tiene que llegar a ser como el 1. Pero ahora, vamos a pisar el acelerador, vamos al día 3, vamos avanzando porque si no luego me gano el tiempo. El día 3. Yo quiero que vayan entendiendo cómo Dios va sumando los principios. El principio del día número 1 es que Dios hizo la separación de luz y tinieblas. Y ese principio de separación lo utilizó en el día 2, al separar las aguas de arriba y de abajo. Y se le suma el principio de la dualidad. Ahora ya estamos en el día 3, entonces Dios va a seguir separando, va a seguir utilizando el principio de la dualidad y va a enseñarnos un nuevo principio en el día 3. Así que no pierdan de vista. Génesis 1:9 o Bereshit 1:9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Quiere decir que cuando Dios separó las aguas de arriba de las de abajo, aún las aguas de abajo estaban prácticamente ocupando todo. Todo era agua. Hasta este tercer día es cuando Dios separa el agua para que se descubra la tierra. Se separa el agua y dice esta palabra, júntense las aguas. Y esta es una palabra muy interesante. ¿Por qué Dios dijo júntense las aguas? La palabra en hebreo para juntarse aquí, la palabra que aparece es la palabra kavá, con B chica. Es la palabra 6960 de la concordancia Strong. Interesantemente, esta palabra significa esperar. O sea que también pudo haber sido traducida, en lugar de juntarse, pudo haber sido, Dios dijo a las aguas, espérense ahí, espérense, deténganse. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, quiero preguntarles, ¿a quiénes de los que están aquí les gusta esperar? Ay, estoy con puro desesperado entonces. Bueno, hay dos, ok. No me espanten. Ok, creo que es difícil a veces cuando nos dicen, espérate. Bueno, eso es lo que Dios le dijo a las aguas. Júntense es igual a espérense. ¿Por qué es interesante? Porque aquí vamos a aprender un principio, el principio de la espera. Cuando Dios nos dice, espérate, lo que Dios está esperando es que en esa espera nos juntemos, que en esa agua logremos juntarnos. ¿A quién? A Él. La única razón por la que Dios nos hace esperar es que en esa espera tú te puedas ir juntando, pero a Él. Eso es lo que pasó con las aguas. Dios dice, espérense. Y mientras esperaban, se fueron juntando todas las aguas. Y bueno, surgieron los mares, los océanos. Pero el propósito de la espera es que nos juntemos más al Eterno. Esto es impresionante porque imagínate, si tú conoces personas que viven a la orilla del mar. Yo realmente respeto mucho a las personas que viven cerquita del mar, que se asoman a su ventana y ven el mar. Qué increíble. Yo les hago una pregunta: ¿quién les garantiza que el mar no se va a salir cuando estén dormiditos en la noche, que el mar no se va a salir y se lleve tu casa? ¿Qué te garantiza eso? La palabra de Dios. Dios dijo, espérense. Pero si Dios dice, déjense de esperar,
Ustedes saben lo que ha pasado, ¿no? Cuando el mar ha roto sus límites o cuando el mar realmente ha dejado de esperar, todo lo que ha acontecido. Y bueno, en nuestro país lo sabemos. Ahí es donde te das cuenta cuán frágil eres. ¿Alguien de ustedes ha visto las imágenes de un tsunami? Es impresionante. Y ahí te preguntas, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? ¿Qué eres tú? Ante una ola de 30 metros que viene hacia ti, ¿qué eres tú? Nada. Ahí te das cuenta del gran poder de Dios cuando Dios dice, júntense las aguas. Versículo 10, sigamos avanzando, Génesis 1:10. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Aquí hay algo interesante, porque ¿quién de ustedes saben quién escribió Génesis? Moisés. ¿De dónde? Si Moisés no estaba, ¿cómo es que él escribió? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dictó? ¿Quién se lo contó? El Eterno. Dios sentó a Moisés a escribir toda la Torá, y esto es parte de la Torá, el principio de la creación. Yo me imagino a Moisés escribiendo que Dios llamó a la reunión de las aguas, llamó mares. Y yo creo que Moisés diciendo, ¿mares? Yo nada más conozco el Mar Rojo que cruzamos. ¿A poco hay más mares? Porque imagínate, Moisés nunca, en el momento de la civilización en la que estamos hablando, Moisés no tiene noción de todo lo que hay a su alrededor. Él piensa que a lo mejor es todo lo que hay ahí, es todo lo que existe. Y Dios le dice, no. Hay toda una creación, Moisés. Hay mares. ¿Mares? Sí, hay océanos. Cuando a lo mejor Moisés solamente conocía el mar Mediterráneo, el mar Rojo, es todo. Entonces, llegamos al versículo 11, dice, después dijo Dios, aquí viene lo interesante, pónganme mucha atención porque es aquí donde me voy a detener. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. ¿En qué día estamos? Estamos en el tercer día. En el tercer día Dios crea las semillas o el fruto de los árboles y la hierba verde, porque ya se descubrió la tierra y en el tercer día Dios crea la semilla. Y aquí hay una verdad importantísima. Continuemos leyendo, versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla. Si puedes subrayar esa palabra en tu Biblia, subráyala, si no, anótala, porque esta va a ser una palabra muy importante. Hierba que da semilla según su naturaleza. Y árbol, otra palabra que quiero que subrayes, que da fruto. Árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su... No pierdan de vista eso. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día tercero. Comencemos con la primera palabra que les dije que subrayaran, la palabra semilla, porque aquí vamos a extraer una verdad importante. La palabra semilla se dice será, con Z. Interesantemente tiene que ver con esperma o semilla. Es donde obtenemos la palabra simiente. Aquí hay algo interesante. Esa palabra semilla que Dios creó en el tercer día significa esperma o semilla. Quiere decir que en el tercer día Dios nos está enseñando el siguiente principio: la ley de la siembra y de la cosecha. Lo expliqué ya en otras ocasiones, que cuando Dios crea una ley, esa ley es inflexible. Así está construido el mundo. Siembras, cosechas. No siembras, no cosechas. ¿Podemos violar ese principio? Inténtalo y ve qué te resulta. Es una ley, así está estipulado, así está.
Y es claro cuando Dios dice de acuerdo a su género, según su género. ¿Qué significa? Que si siembro manzanas, ¿qué voy a cosechar? Ay, ojalá y salgan unos mangos, esos grandotes. Voy a orar a Dios, porque aunque sembré manzanas, yo le voy a pedir a Dios, al Eterno. Voy a orar, voy a ayunar para que salgan unos mangotes. No, estás mal. Aunque le ores a Dios, aunque le pidas a Dios, espero que usted esté entendiendo entre líneas lo que estoy tratando de decir. Cuando usted quiere ir en contra de una ley que Dios ya estipuló, aunque le ores a Dios, Dios dice, yo no voy a violar ese principio porque yo ya lo estipulé. Si sembraste manzanas, ¿qué vas a cosechar? Manzanas. Eso parece muy obvio, pero no tan obvio para algunos de nosotros, porque muchas veces queremos cosechar algo diferente de lo que hemos sembrado. Yo te digo algo, en la mañana estábamos hablando sobre este principio de autonomía que Dios nos está enseñando aquí en Génesis. El ser personas autónomas no independientes. ¿Qué significa ser una persona autónoma no independiente? Que te hagas responsable de tus decisiones. Que seas una persona que dejes de echarle la culpa al diablo, que dejes de echarle la culpa a Dios. Si Dios quiere, si Dios me bendice, no es que es el diablo, es el cochino diablo que se me mete. No. Lo que tú tienes que aprender es que eres una persona autónoma que toma sus decisiones y que lo que estás viviendo en este momento es consecuencia de tus decisiones. Tú sabrás cómo estás en este momento. Si tú dices, bueno, estoy bien, me está yendo bien, quiere decir que estás tomando buenas decisiones. Bien, Dios bendice a los que están haciendo las cosas bien. No esperes, por favor, que te vaya bien si estás haciendo las cosas mal, si estás haciendo cosas que son indebidas, cosas que no son agradables, que tú sabes que está mal, porque dentro de ti tu conciencia te dice, eso que estás haciendo no está, pero lo sigues haciendo. No esperes tener un resultado diferente y digas, pero ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué Dios no me escucha? No. Tú eres lo suficientemente grande para entender que eres autónomo y hazte responsable de tus propias decisiones. Sé que suena fuerte, pero precisamente eso fue lo que aprendimos la semana pasada. ¿Recuerdan ¿no? Merajefet? Lo que hace el águila, eso es lo que hace el águila. Le enseña a sus hijos a ser autónomos. Papás, yo te pido, en el amor de Cristo, enséñale a tus hijos a ser autónomos. Enséñale, de verdad te va a ayudar muchísimo a que hagas responsables a tus hijos de sus decisiones. En la mañana hablábamos de la parábola del hijo pródigo. El papá del hijo pródigo, ¿qué hacía cuando su hijo estaba de borracho y de perdido? ¿Qué hacía el papá del hijo pródigo? ¿Alguien me puede decir? No hizo nada. Su hijo le pidió la herencia, su papá se la dio. ¿Sabía que a lo mejor le iba a malgastar? Sí, se la dio. Pero es que yo no puedo decirte que no, ni te voy a prohibir. Hazlo, tú ya estás grande, tú tienes que tomar tus decisiones. Y ahí está el hombrecito comiendo con los puercos, con los marranos, ya que desperdicia todo el dinero. Y el papá no dice nada. ¿Por qué no el papá lo fue a sacar del antro? ¿Por qué no el papá lo fue a sacar de las borracheras? ¿Por qué no? No. Porque si hace eso va a interrumpir el proceso en el que el hijo tiene que llegar más pronto a entender, ¿qué estoy haciendo? Estoy desperdiciando mi vida, soy un tonto. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Voy a tener que regresar a la casa de mi padre. Y entonces sí, cuando ve a su hijo regresar, el papá dice, ahora sí, me agradas porque estás haciendo y tomando decisiones correctas. Interesante, ¿no? Porque yo sé que como papás nosotros queremos aligerarles todo a nuestros hijos, pero muchas veces lo único que estamos haciendo es estorbar un proceso de autonomía en la vida de nuestros hijos. ¿Sí? Tomaste una mala decisión, mijito, vas a tener consecuencias de tu mala decisión. Tomaste una buena decisión, ¿te está yendo bien? Claro, hijo, porque estás haciendo las cosas bien. Qué bueno. Pero no porque estás haciendo las cosas mal. Ay, no, mijito, mira, que te vaya bien, que te vaya bien. No le va a ir bien porque está haciendo las cosas mal. Así funciona la ley de la siembra y la cosecha. Creo que ya fui muy explícito la importancia de entender que aquí Dios estipula no mezclas, todo es de acuerdo a su género. Significa, lo que sembraste es lo que vas a cosechar. Sembraste bien, vas a cosechar bien.
Sembraste generosamente, vas a cosechar generosamente. Sembraste escasamente, no te preocupes, no pasa nada. No quisiste sembrar, no pasa nada. Pues, pero entonces no pidas cosechar, porque así no funciona la vida. Fácil, ¿no? Ahora, vamos a enfocarnos en esto. El misterio de la semilla. A mí me impresionó mucho porque empecé a investigar un poquito porque me llamó la atención esta palabra semilla, como les dije un poquito. No sé cuántos de los que están aquí saben un poquito de esto de las semillas y de sembrar y de las plantas y de los árboles. Yo la verdad soy ignorante al respecto, pero he tratado de leer un poquito durante estos días porque hay una verdad interesante dentro de todo esto. Porque a través de las semillas Dios nos va a revelar un misterio. Entonces, ¿cuál es el misterio que Dios nos quiere revelar a través de las semillas? Pongan mucha atención. Hay diferentes tipos de semillas. Eso nos queda claro. Porque para cada tipo de género, de árbol o de fruto, es una semilla diferente. No todas las semillas son iguales. Entonces, Dios creó a través de una semilla un sistema de mensajería gratis. ¿Qué estás diciendo? Sí. ¿Alguien de aquí conoce una USB? ¿Sabe lo que es una USB? Creo que sí, ¿no? Una tarjetita, una memoria, donde tú tienes a lo mejor una enciclopedia, tienes información muy valiosa. En esta memoria, en esta tarjetita, tú tienes información muy valiosa. Te la guardas y la puedes llevar a donde sea. Llegas a otro país, sacas tu memoria y tienes la misma información. Qué impresionante. Bueno, más impresionante el sistema que Dios creó. Las semillas es como si fueran esas pequeñas memorias donde Dios puso información, porque Dios dijo: ¿cómo hago para que los cocos y las palmeras que están en Cancún también estén en Acapulco? ¿Cómo se hace? Tomas una semilla y la plantas en Acapulco. Pero también yo quiero tener una palmera en mi casa. ¿Qué tengo que hacer? ¿Voy a arrancar esa palmera? No, tomas una semilla y la plantas. Un sistema de mensajería increíble, tan creativo. Aquí ves la grandeza de Dios, la creatividad de Dios, porque mete la información de esa semilla. No se me pierdan, Si metes la información en esa semilla, tú la puedes llevar a donde quieras. Te vas a Timbuktu y llevas tu semilla de palmera y de cocos, lo pones ahí, va a pegar. Esto es algo impresionante. Porque, por cierto, ¿conocen la semilla de la palmera? Son como coquitos, ¿no? Son como coquitos. De hecho, dentro de esos coquitos pequeñitos tienen agüita. Y precisamente esa semilla es tan peculiar porque resiste mucho, porque es dura. Porque muchas veces anda de aquí para allá, pero una vez que logra pegar, logra abrir y empieza a germinar una hermosa palmerita que va a producir coquitos. Bueno, entonces queda claro que si yo quiero tener coquitos o quiero tener una palmera, lo que yo tengo que sembrar, ¿qué es? Pues obviamente una semilla de una palmera. Entendemos que si yo quiero tener mi arbolito de limones en mi patio, o de chilitos serranos, o de jitomates, ¿qué es lo que hago? Pues utilizo las semillas correspondientes. Quiere decir que hay distintos tipos de semillas. Lo impresionante de esto es que cada semilla es una industria procesadora de una planta. Cada semilla es una industria que está procesando otra planta igualita. ¿Cómo es que sale igualita? ¿Cómo es que todas las palmeras se parecen? ¿No? ¿Cómo es que todos los mangales se parecen? ¿Cómo es que todas las vides se parecen? ¿Por qué? Porque llevan toda la información dentro de la semilla. Entonces, otra semilla que me llama mucho la atención es la semilla del pino, por ejemplo. Si tú buscas en internet la semilla del pino, tú te vas a dar cuenta que la semilla del pino tiene una peculiaridad. Tiene como una especie como de hélices. Y te preguntas, ¿y por qué tiene como unas hélices esta semilla? ¿Sabes por qué? Porque el pino, cuando crece y tira esa semilla, si esa semilla cae cerca del pino,
no va a poder crecer, porque no puede crecer cerca de otro pino, porque las raíces de un pino son muy profundas. Entonces es inútil que pueda caer cerca. Lo que hace Dios en su sabiduría, le pone hélices a esa semilla para que el viento la lleve lejos del mismo pino y no crezca cerca. Su sistema de mensajería, ¿no? Hay, por ejemplo, semillas. Yo estaba viendo que hay semillas que se te pegan en la ropa. ¿Sabían eso? Hay semillas que se te pegan en la ropa, y cuando tú fuiste al campo y regresas del campo y tú dices, ay, ¿esto qué? Y te empiezas a sacudir. Estás haciéndole un favor a Dios, siendo tú el mensajero, llevando la semilla. Dios no tuvo que hacer nada, simplemente tú pasaste por ahí o utilizó el viento, y esa semilla se está llevando por todos lados. Por ejemplo, las semillas de las moras. ¿Alguien conoce las moras? ¿Sabías que esa semillita tan pequeñita son indigeribles? Indigeribles. Hay un animal, por ejemplo el oso. Al oso salvaje le encantan las moras. Pero ahí entra la sabiduría de Dios, porque los osos comen las moras y se van, y por allá hacen sus gracias. Y como son indigeribles esas semillas, ¿qué es lo que crees? Ahí donde hicieron sus gracias, ahí crece otra vez las moras. Y entonces un sistema de mensajería Dios lo crea con su sabiduría, con su creatividad, porque Él es todopoderoso. ¿Cómo se reproducen las flores, no? Todos sabemos la historia, ¿no? Sobre estos pequeños insectos, las abejitas que van por el polen y llevan. Y entonces, ¿cómo se van dando todos estos procesos? Porque todo funciona en un equilibrio perfecto. Todo es un equilibrio perfecto, y Dios no permite las mezclas. Si se sembró moras, van a crecer moras. Si se sembró un pino, va a crecer un pino. No es que sembró una cosa y salió otra. ¿Qué pasó aquí? No. Eso no tiene lógica. Dios en su sabiduría lo hizo así. Bueno, hasta aquí la parte más básica y elemental de esta enseñanza. Ahora vamos a partir sobre algo más profundo, tomando como elemento base lo que acabo de decir. ¿En qué día estamos? ¿Ya se les olvidó en qué día estamos? Bueno, para que ya no siga sonando a escuela de primaria, vamos a meter un poquito a profundidad esta enseñanza, porque aquí hay una verdad importantísima. ¿En qué día se crean las semillas? En el día 3. ¿En qué día se crea el concepto de la siembra y la cosecha? En el día 3. Estamos en el día 3. Y aquí hay algo muy importante, porque desde este momento Dios está, desde este día Dios está pensando en cada uno de nosotros, y nos está viendo a nosotros como si fuéramos un árbol. ¿Sabías que Dios nos compara a un árbol? ¿No lo sabías? ¿Dónde dice la escritura que el hombre es como un árbol? Salmos capítulo 1. Vamos a Salmos número 1. Porque desde este momento, al echar a andar la semilla, al echar a andar el fruto, al echar a andar los árboles, Dios está pensando que este es un excelente momento para que nosotros vayamos entendiendo que Él nos está viendo de esta manera, que Él nos está viendo como un árbol, que vamos a ser como un árbol. Dice Salmos 1:1, bienaventurado el hombre que no anda, diga conmigo, no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene, diga conmigo, ni se detiene en el camino de los pecadores. Ahora diga conmigo, ni se sienta en la silla de los burladores, más bien en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Qué dice ahí? Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace. ¿Sabe que este es el salmo precisamente para resumir todo lo que acabo de decir respecto a las decisiones y la autonomía? ¿Qué es lo que hace el hombre que quiere que le vaya bien? El hombre que decide no andar
según el consejo de malos, no detenerse en el camino de los pecadores, no sentarse con los burladores. Todas esas son decisiones. No me voy a sentar, no voy a estar en convivencia con ellos, no voy a estar con esos burladores, sino que voy a tomar una decisión: deleitarme en la ley del Señor, en la Torah del Señor, día y noche. Y Dios dice: muy bien, tomaste una excelente decisión, entonces vas a ser como un árbol que da fruto. O sea que hay árboles que no dan fruto. Tengo malas noticias. Exactamente. ¿Cuáles son los árboles que no dan fruto? Los árboles que no dan fruto son los árboles que no están junto a las corrientes de aguas o que no están debidamente cuidados. Esos son los árboles que no dan buen fruto. ¿Qué necesito yo para dar buen fruto? Estar junto a las corrientes de las aguas. Ya el salmista nos explicó cuáles son esas corrientes de las aguas. Bueno, los que meditan en la palabra de Dios. Meditar significa pensar en la palabra de Dios, recordar la palabra de Dios, tener la palabra de Dios en mi mente. Eso significa día y noche. Entonces voy a convertirme en un árbol que va a dar fruto. Y además dice, y todo lo que hace prosperará. ¿A quién quieren que le vaya bien? ¿Quién quiere que las cosas le salgan bien? Aquí no hay trucos, señores. Aquí no hay trucos, aquí no hay atajos. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? Solo hay una manera de hacerlo. Yo te engañaría. Necesito que me depositen 5,000 pesos para que te vaya bien. Te voy a pasar mi número de cuenta, chico, vamos. Llame ya. No te voy a engañar, tú no necesitas eso. Tú lo que necesitas entender es que si haces las cosas a la manera de Dios, vas a prosperar, te va a ir bien. Y no vas a decir, ay, qué suerte tengo, qué barbaridad, qué bien me está yendo. No, tú vas a entender que es como consecuencia de hacer las cosas a la forma de Dios. Decisiones es que no anda, no se detiene, ni se sienta, sino que más bien estudia la palabra del Señor. Yo te pregunto, ¿de qué árbol eres tú? ¿Eres árbol que está dando fruto porque está junto a las corrientes de las aguas? ¿O eres un arbolito que ya está medio sequecito, ya se le están cayendo las hojas, ya se está como que agarrando forma como para meterlo al boiler? ¿O de qué? No, yo espero que seas un árbol, de verdad deseo que te acerques a las corrientes de las aguas para que puedas dar fruto. Para eso estás aquí. Para eso estás aquí. ¿Por qué Dios creó los árboles? Para enseñarnos un principio, que los árboles son para dar fruto. Un árbol que no da fruto, ¿para qué? Una persona que no da fruto, ¿para qué? El Evangelio de Juan, en el capítulo 15, cuando habla de la vid verdadera, es una vid que lleva mucho fruto. Pero dice, pero si no lleva fruto hay que cortarla, hay que quitarla porque no funciona. No funciona. Sé que suena fuerte eso, pero ahora vayamos a un nivel más arriba, porque hoy vamos a entender el principio de la semilla cumplido por Yeshua. ¿Sale? Vamos hacia el final. Yeshua cumple este principio de la semilla. ¿Cómo es que lo cumple? Bueno, en Juan capítulo 12, yo quiero que ustedes vean cómo Yeshua y cómo se va a amarrar todo, toda la Biblia, toda la historia, cómo es que va a amarrar, cómo va a amalgamar. Juan capítulo 12. Yeshua está entrando a Jerusalén en un día de fiesta. Y la Biblia dice que Yeshua, cuando entra a Jerusalén, se sube a un burrito. Digan conmigo, burrito. No como los que están preparando allá. Esos son otros burritos que ya huelen muy rico. Este es un burrito, un pollino, dice la Biblia, porque él está cumpliendo un pasaje bíblico de Zacarías, donde dice: no temas, hija de Sión, tu rey viene montado en un pollino. ¿Qué significa este burrito? ¿Qué tiene que ver con la semilla y qué tiene que ver con el tercer día? Déjenme ir para allá, porque aquí hay mucha profundidad. Porque este burrito del cual estoy hablando, el cual Yeshua se sube en ese burrito representa Efraín. Espero no perder a muchos en esta última parte, porque a lo mejor no van a entender mucho, pero los que sí, abran bien sus ojitos, porque aquí hay una revelación. Ese burrito es Efraín. ¿Quién es Efraín? Las 10 tribus perdidas, la plenitud de los gentiles, los judíos esparcidos, donde estamos contemplados tú y yo. Yeshua
no hace nada a propósito. Yeshua se sube en ese burrito y entra a Jerusalén. ¿Por qué Yeshua se sube en un burrito? Porque el burrito representa las 10 tribus perdidas. Entendamos, ¿por qué un burrito representa las 10 tribus perdidas? Bueno, porque las características de un burrito, número 1, es que un burrito se alberesta con las burritas. Y así representa Efraín. A Efraín se le iban los ojos con otros dioses e iban a adorar otros dioses. Dios les dice, aquí estoy, pero ellos estaban alberestados con otros dioses. Además de su terquedad, además de su necedad, además de su rebeldía. Por eso lo compara con un burrito. Ese es Efraín. Ahorita vamos a entender un poquito más. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah que tenías que redimir tus animales. Es decir, yo, Isaac, si tengo un burrito y mi burrito es primogénito, es decir, es la primera cría que tengo, yo tenía, de acuerdo a la Torah, que redimir a ese burrito. Es decir, yo no puedo agarrar ese burrito y ponerlo a trabajar. La Torah me dice que yo tengo que, si quiero utilizar ese burrito para trabajar, tengo que redimirlo. ¿Qué es lo que tenía yo que hacer para redimirlo? De acuerdo a la Torah, en Éxodo 13:13, no está en la pantalla, anótenlo ahí, Éxodo 13:13, ¿qué es lo que tenía yo que hacer? Tenía que llevar un cordero. Eso es redención, eso se llama redimir. Estoy redimiendo, redimir es cambiar, es decir, no voy a dejar ni a renunciar al burrito, sino que voy a entregar mejor a este cordero. Y entregaba el cordero al templo para que yo pudiera utilizar a mi burrito. Así yo redimía a mi burro, a Kemichu. Entonces, aquí hay algo interesante. Isaac Salamanca sabe que tiene que redimir su burrito, pero dice, no tengo para comprar el cordero. ¿Qué hago? No te preocupes, no lo puedes utilizar porque todo lo primero es de Dios. Ese es otro principio, ¿sabían? Que todo lo primero es de Dios. Y Dios dice, ese no lo puedes utilizar porque ese es mío. ¿No tienes para redimirlo? Entonces lo que tienes que hacer es quebrarle la cerviz, romperle el cuello a tu burrito. ¿No pudiste redimirlo con un cordero? Entonces pues mátalo, pero no lo puedes utilizar para trabajar, al menos que lo redimas con un cordero. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy diciendo? Espero que sí, porque aquí estamos aprendiendo varias cosas. Las primicias son del Eterno. ¿Por qué Dios no me deja utilizar si ese burrito es mío? No te equivoques. Todo lo primero es de Dios. Todo lo que abre matriz es de Dios. Esa es la razón por la que la gente llevaba sus primicias al templo, porque dicen, esto no es mío. Y ni modo que agarre algo que no es mío, esto es de Dios, se lo tengo que... Es una especie como de pagar un impuesto a Dios, al templo, donde tú estás llevando lo que le pertenece a Dios. Parece una ley un poco extraña, honestamente, pero si usted está interpretando esto, si el burrito representa a Efraín, las 10 tribus del norte, entre nosotros que estamos ahí contemplados como Efraín, significa que este burrito no podía trabajar hasta que fuera redimido, hasta que fuera rescatado. Tenía que ser rescatado. ¿Quién iba a rescatar a ese burrito? Yeshua, el cordero, para redimir a ese burrito, porque de otra manera ese burrito no iba a poder funcionar. ¿Quién rescató al burrito Efraín? Yeshua. Él es el cordero que hizo apto a ese burrito. Solo estoy tratando de poner la base porque a usted a lo mejor todavía no entiende cómo nos vamos a relacionar con el tercer día y las semillas. Deme chance. Juan capítulo 12. Ahora vamos a entender un poquito más. Versículo 16. Dice aquí, a lo mejor se va a identificar porque dice aquí, estas cosas no las entendieron sus discípulos, así que no se sienta mal. A los discípulos también les pasaba, de repente Jesús hacía cada cosa que ellos decían, ¿y eso qué significa? Eso no entendían.
Pero cuando Jesús fue glorificado, es decir, después, se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos, los líderes de Judá, los líderes de la nación, dijeron entre sí: ¿ya ven que no consiguen nada? Miren, el mundo se va tras él. ¿Por qué es importante este pasaje? Porque los fariseos están preocupados porque mucha gente empieza a seguir a Jesús. Pero de repente los fariseos empiezan a analizar y decir: pero pues no hay tanto problema, porque te das cuenta, los que lo están siguiendo, ¿quiénes son? Son del mundo. El mundo se está yendo tras él. Y vamos a confirmarlo. Juan 12, 20 y 21 dice: había ciertos griegos, los griegos no son judíos, había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Mucha atención. Quiere decir que de entre toda la gente que empezó a seguir a Jesús, mucha de esa gente no era judía. Y esta es la prueba: se acercaron unos griegos, es decir, gente que no es judía, gente gentil. Pudo haber sido un mexicano, solamente que no estamos de ese lado, pero en este caso es un griego que viene y le dice: queremos conocer a Jesús. Y cuando esto pasa, hay una reacción en Yeshua, porque Yeshua se acaba de dar cuenta de algo. Versículo 22 y 24. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y Jesús le respondió diciendo: ¿cuál es la reacción de Yeshua cuando ve que los griegos se empiezan a acercar a él, a buscarle? Él dice: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Y escuchen versículo 24: de cierto les digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Interesante. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yeshua dice: no se les olvide que el burrito es Efraín, son los gentiles, entre ellos todos nosotros, incluyendo los griegos. Cuando Yeshua ve que ese burrito se está acercando, esos griegos se están acercando y dicen: queremos conocer a Jesús, la respuesta de Yeshua es: ha llegado el momento de morir. Yo voy a redimir a ese burrito llamado Efraín. ¿Por qué Yeshua dijo que ya había llegado la hora de morir? Bueno, porque vamos a entender que era el tiempo de que ese burrito, cada uno de nosotros teníamos que ser redimidos. ¿Qué significa esto? Bueno, nos lo simplifica un poquito al final del versículo y nos hace ver que Yeshua es como una semilla. Que Yeshua es como esa semilla que fue sembrado en la tierra. Y el hecho de que es sembrado en la tierra significa que Él murió y fue sepultado, pero que produjo mucho fruto. ¿Quién es ese fruto de lo que fue Él sembrado? El fruto de Yeshua somos cada uno de nosotros. Él es la semilla. Desde el tercer día se anticipó la semilla. Desde el tercer día se anticipó que los árboles iban a dar fruto, para que nosotros pudiésemos entender esta analogía, que Yeshua es como la semilla que es sembrada en la tierra y que produjo mucho fruto. Ese fruto somos tú y yo. Somos la gran cosecha del Maestro Yeshua. Pónganse de pie, por favor. Me voy a detener aquí. Este es un tiempo especial porque yo estoy consciente, estoy
muy seguro, yo creo que es en nuestra generación que nos tocará ver el regreso de Yeshua. Hay muchas cosas que se están anticipando y están sucediendo en el mundo. Y esto implica una cosa, que nosotros como hijos de Dios debemos de tener los ojos muy abiertos. Esto no es momento de vacilar, no es momento de dudar. Este es momento donde tú decides qué tipo de árbol quieres ser. ¿Quieres ser el árbol que está junto a las corrientes de las aguas? ¿O quieres ser simplemente una plantita que solamente creció y que no llegó a reproducirse? Tú estás en esta tierra, tú estás en este mundo para producir fruto. Tú estás en este mundo para producir fruto. Yo quiero que entendamos eso. En el tercer día de la creación se estipuló que lo que se siembra se va a cosechar. Se estipula que todos los árboles tienen que producir fruto, porque cuando un árbol no está produciendo fruto, simplemente no funciona, no está cumpliendo su propósito. Sí, es como si yo me compro una camioneta 2023. Tengo mi camioneta 2023, pero la tengo guardada en mi casa. Pastor, ¿por qué no traes tu camioneta? No, es que se vaya a gastar, ¿no? Me vaya a pasar algo, no, es que me da miedo sacarla. Todos inmediatamente pensarían, ¿y entonces para qué te la compraste? Bueno, parece algo ilógico, ¿cierto? Así de ilógico es cuando un árbol no da fruto. Dios dice, eres árbol, ¿por qué no das fruto? Los árboles dan fruto. Entiéndase por fruto. Entiéndase por fruto. Nuestro carácter. Entiéndase por fruto nuestro carácter. ¿Qué es el carácter? El carácter prácticamente es la columna vertebral de todo ser humano. ¿Qué es lo que hace que personas que vienen a la iglesia un día ya no dejen de venir? Falta de carácter. Porque se ofendió, porque se sintió, porque no le gustó, porque siempre hay un pero, hay una razón. Eso se llama inmadurez o falta de carácter. Porque hoy usted está aprendiendo que usted es responsable de sus decisiones. Usted es responsable de que le vaya bien o de que le vaya mal. Y ya dejamos de lado decir, es que el diablo o es que es Dios. No, 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 no. Es que es usted o soy yo. O tomo decisiones buenas con carácter, con determinación. No digo hoy sí y mañana ya no. Y estás aquí y estás emocionado y dices que sí y después ya te ponchaste, te desanimaste, ya vienes una vez, falta 5 y dices, pues es que no veo el avance. ¿Cómo vas a ver el avance? Te falta carácter, te falta fruto, te falta pegarte a las corrientes de las aguas para que entonces veas resultados. ¿Cómo vas a ver resultados si no estás pegado a la corriente de las aguas? Es que creo que Dios no me oye, es que creo que Dios no me está escuchando. No, Dios te escucha perfectamente, pero es lo que quiere que aprendas, que son tus decisiones. Esto estamos aprendiendo en el día 2 y en el día 3 de la creación. Y esta es una verdad importante que llevar y meditar en nuestro corazón. Cierra tus ojos, vamos a orar.